Vamos a orar para que Dios abra nuestro corazón. Señor, te damos gracias por la bendición de estar en este día conectados a través de este medio con muchos hermanos en sus hogares por la situación que estamos viviendo. Te pedimos que bendigas esta palabra, que sea una palabra que nos lleve a una reflexión, a un entendimiento de lo que tú estás haciendo y podamos responder y prepararnos a lo que sigue adelante. En el nombre de Jesús, ven Espíritu Santo y háblanos. Amén y amén. Amén. Bueno, pues estaba viendo el reloj. No veo allá. Ok. Estos días, mientras leía la Escritura, me topé con un versículo que quiero compartir contigo y es 1 de Pedro, capítulo 4, verso 17. Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. El primer punto que aquí nos habla el apóstol Pedro es, el juicio comienza en la casa. Nosotros debemos empezar ese juicio, el análisis de nuestra vida. ¿Qué es el juicio? No es un juicio condenatorio, no es un juicio para dar un veredicto de culpable o inocente, sino es un juicio para que nosotros podamos analizar nuestros errores, ver nuestros pecados y que esos pecados que estamos cometiendo pues sean quitados. No es para condenarnos, es para hacer un análisis interior de lo que estamos haciendo. Entonces Dios está permitiendo todas estas cosas que estamos viviendo y vaya que es algo impactante. Yo creo que nadie en el mundo había vivido una experiencia así, o muy poca gente o a este nivel, de ver el mundo de esta manera. Y pues Dios está impactando la vida. Nosotros mismos estamos siendo confrontados a esta situación, cómo pues el mundo puede volcarse de esta manera a un temor a todas las circunstancias que estamos viviendo, y es porque Dios está hablando. ¿Y a quién le va a hablar primero? Pues a nosotros. ¿De dónde está comenzando Dios? Pues con su iglesia, con nosotros. Por eso nosotros debemos venir a hacer una reflexión de nuestras acciones. Y como dice el apóstol Pedro, ese pasaje comienza en tu propia casa. Tristemente a veces cuando Dios nos habla o vemos una palabra o recibimos algo, siempre, o hasta leemos un pasaje en la Escritura, siempre decimos, que fulano debe hacer esto. Sí, es que así está mi esposo, sí, así están mis hijos, así son mis padres, así son mis hermanos, así es el hermano fundanito de la iglesia. Y siempre estamos viendo lo que los demás hacen. Que este juicio, que este análisis que estamos haciendo en nuestras vidas ahora que Dios nos ha puesto en esta cuarentena, ahí en nuestras casas, que nosotros podamos ver internamente de manera personal, que sea para nosotros, que no trates de corregir la vida de los demás, que corrijas la tuya. Que no otra vez empieces a juzgar quién hace malas cosas o quién las está haciendo bien o mal, sino que tú lo hagas internamente, porque Dios quiere primero obrar en su casa y tú eres su casa. Dios quiere primero obrar en su iglesia y tú eres su iglesia. Tú tienes primero que hacer ese análisis interno delante de Dios para corregir tus errores. De eso se trata. No estamos hablando de condenación, que me voy a perder en el infierno, que voy a morir eternamente, porque eso ya lo hemos hablado en la Escritura, y la Escritura es clara en todo eso. El Señor Jesús ya pagó por nosotros, y ahora que estaba leyendo estos días el Nuevo Testamento, es increíble la afirmación constante de todos los apóstoles en cuanto a nuestra salvación, que en verdad nuestros pecados han sido perdonados, la posición en que Jesús nos ha puesto de perdón. Por eso no estamos hablando en cuanto a condenación, estamos hablando de nuestra forma de vida en la tierra. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestro diario vivir? Que podamos ver los errores, las fallas que estamos cometiendo, que nos están impidiendo ser útiles para Dios como iglesia, y Dios nos está pudiendo manifestar a través de nosotros por esos errores, por nuestras malas acciones.
Y finalmente, las malas acciones, el fin de ellas es consecuencias desastrosas y desagradables que nos producen. El pecado a quien afecta es a la persona. Aún nosotros que ya hemos sido justificados y perdonados y nuestro nombre está anotado en el libro de la vida, de todos modos, si tú pecas en esta tierra, tú tienes las consecuencias de ese pecado. No vas a vivir la vida abundante que el Señor Jesús pagó. No vas a impedir que las bendiciones vengan a tu vida y aún a tu familia. Por eso Dios nos está mandando que reflexionemos, corrijamos y seamos útiles para Él. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 64, verso 5. Y aquí el profeta hace una reflexión sobre esto. Y ve lo que dice Isaías 64, 5. Sales al encuentro de los que alegres practican la justicia y recuerdan tus caminos, pero te enojas si persistimos en desviarnos de ellos. Esta es una reflexión importante que hace el profeta. O sea, a Dios le da el gusto cuando los justos hacen las cosas bien, cuando su pueblo está bien, cuando su pueblo hace cosas correctas. Y es como un padre igual con sus hijos, cuando los hijos se portan bien, hacen sus tareas, están sacando bien la escuela, se portan bien, no hacen cosas indebidas, ayudan a sus padres. El padre se siente contento porque el hijo está haciendo las cosas bien, pero cuando el hijo está haciendo las cosas mal, ¿qué siente un padre? Pues enojo. Y Dios también se molesta cuando nosotros estamos haciendo las cosas mal. Y como iglesia, Dios también se puede enojar con nosotros por las cosas que estamos haciendo mal. Nosotros tendemos a justificarnos y a decir, bueno, finalmente soy salvo. De todos modos el Señor ya me perdonó. No, pero ahora estamos hablando del diario vivir. Cuando vives diariamente, ¿qué piensa Dios de ti? Eso es lo que tú tienes que llevar a la primera reflexión. ¿Qué piensa Dios de tu forma de ser? ¿Estará contento Dios con tus pensamientos o estará enojado? ¿Estará contento Dios con tus acciones o estará enojado? Con lo que tú haces, con tus palabras, con tu servicio, en la forma que tú respondes, ¿cómo está Dios? Dios se lo demostró a Israel. Él estaba molesto con Israel por toda la idolatría y todas las cosas, y es impresionante la manera en que Dios le habla al pueblo de Israel de todos los errores que ellos estaban cometiendo hacia Él. Entonces también nosotros como iglesia somos justificados, somos la novia, el Espíritu Santo está con nosotros, somos la luz del mundo, la sal de la tierra, pero ¿qué estamos haciendo en nuestro diario vivir con Dios? ¿Le agrada nuestra vida o no le agrada? La manera en que tú manejas tus finanzas, ¿le agrada a Dios o no le agrada? Eso es lo que tú tienes que ver, porque dice aquí la Escritura, Dios se goza y se alegra cuando la gente hace las cosas bien, cuando su pueblo lo hace bien, y se enoja cuando persistimos en hacer las cosas equivocadamente. Y entonces aquí el profeta hace una pregunta, ¿cómo podremos ser salvos? Y si hay una reflexión también interna, bueno, pues sí tenemos muchos errores nosotros, somos humanos, fallamos. Y cuando tú empiezas a hacer ese análisis, dices, bueno, pues lo intento y hago esto y aquello, pero de todas las cosas me salen mal y sigo pecando. Ve lo que dice el verso 6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son como trapo de inmundicia, todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrasan como el viento. Entonces te das cuenta y analizas y dices, pues sí, o sea, el hacer mal me afecta. El que yo haga esas cosas en mi vida, el único afectado soy yo, y después afecto a mis hijos y afecto a mi esposa y después afecto a los que están alrededor y finalmente estamos afectando al mundo. Que debiendo ser luz no lo estamos siendo, debiendo ser la sal de la tierra no lo estamos haciendo por la maldad que hay en nosotros. Es tiempo de reflexionar, ¿qué estamos haciendo mal? Y sí hay debilidades, pero si nos presentamos delante de Dios, Él nos ayudará en nuestra debilidad, esa es su promesa. No podemos decir simplemente que lo que está pasando en el mundo
es por el pecado del mundo. Y así decimos, no, pues sí, es que todo lo que está pasando porque son unos idólatras, porque la gente está haciendo malas leyes, porque la gente está haciendo cosas indebidas. Y sí es cierto. O sea, muchas cosas están pasando por esto que el mundo está haciendo ante Dios, pero pues nosotros también como iglesia estamos fallando. Nosotros también no estamos haciendo las cosas correctamente. Y se trata que empiece el juicio por nosotros. O sea, no puedes enjuiciar al mundo cuando no te has enjuiciado a ti mismo. El juicio empieza por nosotros. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Dios está enfrentando a la iglesia a una meditación de sus acciones de manera personal. Que nos presentemos de Él de manera individual, como siervos, como creyentes, y decir, ¿qué estamos haciendo? Ahí empieza el juicio. ¿Y de qué se trata todo eso? De que corrijamos. Ese es el deseo. Y tú lo vas a ver a lo largo con el pueblo de Israel. El deseo de Dios es corrige. Y una y otra vez le decía, hace esto, y le hacía, y le castigaba y le reprendía. Dice, pero mi corazón, mi deseo, el que muestra Dios en su palabra, era que corrigieran. Entonces, todo esto es para que nosotros corrijamos. Para que cuando el mundo está viviendo una situación crítica, va a pasar esto, pero mucha gente va a quedar lastimada porque ha perdido a seres queridos. Hay gente que va a quedar con temor. Hay gente que va a quedar en situaciones económicas desastrosas. Países que van a ser afectados. Aún en México lo vamos a vivir todo esto. Y que pues, nos tenemos que preparar para recibir al mundo y ayudar al mundo en esta herida que está teniendo. Pero si nosotros no corregimos, ¿cómo vamos a poder ayudar a los de afuera? ¿Cómo vamos a poder hablarles de sus errores si nosotros no estamos corrigiendo nuestros errores? Por eso el juicio empieza por nosotros, empieza por la casa de Dios. Que este tiempo que estamos separados en casa nos sirva no para divertirnos o pasar tiempo, sino para reflexionar y estar bien con Dios, para prepararnos. Y te decía yo la semana pasada, no regresar igual, regresar diferente y entonces poder ayudar al mundo como va a quedar. Porque el mundo va a quedar muy lastimado, muy herido. Y ahí es el momento en que nosotros debemos llegar ya corregidos, limpios, como te decía el domingo pasado, para poder ayudar a este mundo. En el Nuevo Testamento, siendo que te decía, el Nuevo Testamento habla sobre la justificación, es impresionante la manera en que se puede entender la posición de justificación que el Señor Jesús nos ha dado, es increíble. Cómo el Señor perdonó nuestros pecados, el sacrificio perfecto que Él hizo para limpiarnos. Pero aún así, vamos a encontrar que la mayoría de todas las epístolas y los apóstoles hablan acerca de que, y nos exhorta a corregir, a comportarnos correctamente, a hacer las cosas bien, porque el mismo pueblo de Dios puede hacer las cosas mal. El hecho de la justificación y la posición que Jesús nos ha dado no implica que entonces pues soy justo. No por venir a la iglesia entonces ya soy justo y estoy haciendo las cosas bien. No simplemente porque leo la Biblia ya estoy haciendo bien las cosas. No, tengo que corregir. Y constantemente vas a ver una y otra epístola y los evangelios. El mismo Señor Jesús nos habla que hagamos las cosas bien. Nos exhorta que corrijamos, a que vivamos unas vidas correctas, no incorrectas. Muchos pasajes. Entonces llegó el momento en que nosotros como iglesia debemos corregir. Y mira, si tú te das cuenta, lo que yo analizando, lo decía hace 8 días, y lo que Dios nos habló tan solo de octubre para acá, y si miramos todavía las predicaciones hacia atrás, te vas a dar cuenta que todo el tiempo Dios nos está exhortando a comportarnos bien, a corregir, a hacer bien las cosas, a no fallarle a Dios, a no pecar. Siendo que somos justificados. Pero a nosotros la iglesia nos dice, pues ahora que eres justificado y toda la obra que he hecho en ti, pues ahora haz las cosas bien. Y de eso se trata, que hagamos las cosas bien. Ve lo que dice, por ejemplo, Efesios 4, verso 22. Efesios 4, verso 22 dice,
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. O sea, debe haber una renovación, un cambio constante en nuestra vida. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Vamos también ahí, 1 de Pedro 4:4, y dice: pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces, una y otra vez vas a encontrar esta exhortación: hermano, vamos a portarnos bien, hagamos las cosas bien, vamos a corregir nuestra forma incorrecta de vivir en esta tierra para hacerlo correctamente y entonces agradar a Dios y que nuestras vidas sean útiles para los que nos oyen. Que este tiempo sirva para renovarnos. O sea, ya no pongamos excusas. Como cristianos a veces hemos puesto excusas. Teniendo toda la palabra, el mensaje, o sea, tú miras los mensajes, toda la exhortación que Dios nos dice, a perdonar, a hacer esto, a hacer aquello, aquí estos mismos pasajes nos lo están diciendo. ¿Y qué empezamos a decir nosotros? Es que así soy. No podemos poner esa excusa, así soy. Otros dicen: no puedo cambiar, así soy, siempre intento hacer las cosas y no puedo cambiar, así es mi carácter, que se aguante en todo mundo. No es cierto, tu carácter no es así. Tú lo hiciste así, pero tú lo puedes cambiar. Otros ya, edad avanzada, dicen: ya para qué cambio, ya casi estoy a punto de morirme. No, tienes que cambiar en cualquier momento de tu vida, porque tu vida es importante mientras estés en la tierra. O muchos dicen: pues siendo así me ha ido mejor, porque si soy buena onda, entonces se aprovechan de mí. Solo así me hacen caso. Y entonces empezamos a poner una serie de cosas, justificaciones, y evadimos nuestra responsabilidad. Y no somos lo que Dios quiere que seamos. No te pongas excusas. Tú has oído mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Dios te ha exhortado de diferentes maneras. Pues cambia entonces. Esfuérzate. Ponte a luchar en contra de tus deseos, de tus lascivias, de tus embriagueces, de todas las cosas que siempre has tenido, la forma de hablar tuya, de juzgar a los demás. Ya detengamos eso, no podemos seguir iguales. Nuestra meta es ser como Jesús. La mejor meta que te puedes poner de cambio es Jesús. Debes pensar como Jesús, debes reaccionar como Jesús, debes amar como Jesús, debes hacer todas las cosas como Jesús las hizo. De ahí en fuera todo lo demás es excusa. Ya no nos excusemos más, el mundo nos requiere. El mundo, ¿cuántas veces hemos escuchado estas palabras? El mundo nos requiere, y sí nos requiere, porque la forma de evangelizar al mundo es la única manera en que el mundo se va a salvar. Y más ahora con esta situación mundial, pues el mundo nos requiere para ayudarle, para que se vuelva a Dios, para que encuentre el camino, la salvación que solamente hay en Cristo, para que encuentre la paz en Jesús, la salvación eterna, la sanidad aún. El miedo que siente el Señor Jesús se lo puede quitar. Entonces el mundo necesita a la iglesia, te necesita a ti, pero te necesita bien. Te necesita cambiado, te necesita transformado, te necesita viviendo a la semejanza del Señor Jesús. Y si hay una lucha, por supuesto, vamos a luchar, pues sí, cuesta. Cuesta cambiar, sí. Cuesta ser diferente, sí. Cuesta perdonar, sí. Cuesta dejar de hacer ciertas cosas, sí, pero tienes que pagar ese precio por tu bien y por el bien del mundo. No estoy hablando de salvación, estoy hablando solamente de tu diario vivir en la tierra. ¿No dice el apóstol Pablo que muchos pasaron por esta tierra y sus obras serán juzgadas y pasaron de aquí como de panzazo? Nada más pues fueron cristianos y un desastre y nada más pues se salvaron.
pero que no sea así en nuestras vidas, que nosotros podamos tener un fruto agradable para Dios. Dios espera fruto de la salvación que Él hizo en nosotros, que haya fruto en tu vida. ¿Qué fruto hay de tu vida? ¿Qué fruto hay en tu casa, en tus hijos? Y te podrás justificar, es que mis hijos son así, es que tú has cometido errores, por eso tus hijos son así. Y es tiempo de que te dobles de rodillas, te pongas delante del Señor Jesús y empieces a corregir tu forma de ser. Cambiemos, que regresemos cambiados por la conciencia que ha habido en nuestro corazón, por la meditación, por el juicio que hemos hecho nosotros de nuestras acciones y el cambio que vamos a hacer. Pues ya no voy a ser igual. A mí me sorprende aquel pasaje cuando Zaqueo, cuando Jesús se presenta en su casa y lo vio, y yo creo que él dije, pues ¿cómo el Señor Jesús en mi casa? Siendo yo un cobrador de impuestos, siendo un tranza yo, de primera, ¿cómo es que Jesús está aquí conmigo, comiendo? Le estoy sirviendo a Él. Y que dijo, pues tengo que cambiar. Por supuesto que tengo que cambiar, y empezó a tomar acciones de cambio. ¿Qué acciones tomas para cambiar? Mientras tú te sigas justificando, no va a hacer ningún cambio. Es que así soy. Así es mi vida, así me la ha llevado todo el tiempo. En mis 25 años de cristianos así siempre he sido, pues ya cambia. Prueba algo diferente y verás cómo hacer la voluntad de Dios es mejor que andar en el pecado, como se exhorta todo el Nuevo Testamento. Y quiero darte un pasaje final, ahí mismo en Isaías, volviendo a Isaías 64, verso 8. Y dice así: a pesar de todo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos obra de tu mano. No te enojes demasiado, Señor. No te acuerdes siempre de nuestras iniquidades. Considera, por favor, que todos somos tu pueblo. Tus ciudades santas han quedado devastadas. ¿Cómo están las iglesias ahora? Solas en el mundo. Y hasta Sión se ha vuelto un desierto, Jerusalén es una desolación. Nuestro santo y glorioso templo, donde te alaban nuestros padres, ha sido devorado por el fuego. Ha quedado en ruinas todo lo que más queríamos. Ante todo esto, Señor, ¿no vas a hacer nada? ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Ante todo esto, Dios no va a guardar silencio. ¿Sabes? Vamos a vivir una experiencia especial después de todo esto. Si nosotros hacemos esa reflexión en nuestra vida, si el juicio empieza por nosotros, de manera personal y hacemos el cambio, Dios no guardará silencio y veremos maravillas después de esto. Hemos visto muchas, porque Dios es un Dios misericordioso que no se acuerda todo el tiempo del pecado. Pero nosotros debemos estar pendientes de nuestra vida y corrigiendo toda falla y error para agradar no a la iglesia, no a los demás, sino a Dios. A eso venimos a la iglesia, a agradar a Dios. ¿Por qué quiero cambiar? Para agradar a Dios, no para agradar a alguien, no para que le bien a la gente. Mi objetivo de cambio es porque digo, qué bueno, que Dios se agrada, que la gente ni lo tome en cuenta, mi cambio, pero Dios sí lo va a tomar en cuenta. ¿Vas a guardar silencio y afligirnos sin medida? Dice Dios, no. No voy a guardar silencio. Él te va a responder. Y la iglesia va a volver de manera diferente. Y la iglesia va a venir a ser una luz más brillante, porque está más limpia, porque está cambiada. Y seremos esa sal que el mundo necesita en medio de tanto dolor y tanto padecimiento que hay en el mundo. Vamos a volver, pero transformados, limpios, cambiados, porque el juicio empezó en nuestra casa, y me refiero a la casa, a ti mismo. No que cambies a tu esposa, no que cambies a tus hijos, ya deja de cambiar al mundo.
Hay muchos cristianos que quieren cambiar. Es que si mi esposa cambiara sería feliz. Si mis hijos cambian, porque me da muchos problemas. Si el mundo cambia, si el gobierno cambia, no. Quien necesita cambiar eres tú, haciendo la voluntad de Dios. Y entonces verás un Dios alegre en tu vida. Y hermano, cuando Dios se alegra, cuidado, porque vienen grandes bendiciones. Porque no esté enojado contigo, porque entonces recibirás consecuencias. Que este juicio empiece en tu casa. Y que cuando regresemos otra vez a la iglesia, vengamos diferentes. Vamos a venir tan fuertes y fortalecidos para ayudar al que ha perdido sus fuerzas, al que ha sido lastimado, al que ha perdido a alguien. El juicio empieza por nosotros y Dios no se va a quedar callado. Dios te va a hablar cuando tú le hables. Dios te va a decir las palabras que necesitas. Y ya te ha dicho muchas cosas, ya empieza a cambiar. Porque a veces decíamos, dime algo, ya te lo ha dicho como 50 veces el Señor y sigues pidiéndole que Dios te diga. No, ya cambia, para que seas la iglesia que Él requiere. Y estés limpio para ayudar en su obra. Y se agrade Dios de tus acciones. Yo te hacía una pregunta y quiero que te lleves esa pregunta. ¿Tus acciones agradan a Dios y alegran a Dios o lo hacen enojar? Quédate con eso. Señor, gracias. Oramos por el mundo. Hay una aflicción muy fuerte en el mundo. Nosotros somos esa luz que tú has puesto en este mundo. Ayúdanos a ser esa luz. Que ahora que estamos en casa, separados, aún sin relación con otros hermanos, solamente en casa, donde el esposo, los hijos, que eso nos sirva para reflexionar aún cómo han sido nuestras acciones con los hermanos de la iglesia. ¿Cuánta gente viene a la iglesia a hablar mal de los demás? Ahora que no han podido hacer, ¿qué están haciendo? Que vean que se puede vivir sin chismes, que se puede vivir sin andar juzgando a los demás, que puedan valorar la hermosa amistad que tú nos has dado, la hermosa familia que tú nos has dado en este lugar, para cuidarlos, para amarlos, para entenderlos. No vamos a volver igual, no regresaremos igual, regresaremos más limpios y regresaremos cambiados, diferentes. Nuestras bocas no dirán lo mismo después de todo esto. Nuestros pensamientos no serán los mismos después de todo esto. Nuestra manera de ver las finanzas no será la misma después de todo esto. La manera de tratar a nuestras esposas, esposos, no será la misma. A los hijos, a los hermanos, seremos diferentes. Porque tú te has preocupado, Dios, Espíritu Santo, está haciendo una obra impresionante. Termínala en nosotros. Y que cuando regresemos, podemos ayudar a este mundo que se duele. En el nombre poderoso de Jesús.